Bueno chicos, primeramente quería decirles buenas tardes, espero que todos estén bien. Yo soy Leslie y les voy a presentar un poco sobre lo que es voltajes y corrientes alternas y filtros pasivos. Vamos a empezar por lo que es un voltaje y corriente alterna. Necesitamos ver primero la gran diferencia que hay entre corriente continua y corriente alterna. La corriente continua, que también se llama corriente directa o DC, como se ve acá, es una corriente que va en un solo sentido, es una corriente lineal. Entonces es aquella que podemos ver tanto en baterías o en cualquier tipo de dispositivos, como puede ser en la computadora, no sé, en una secadora de pelo, en una licuadora. Y la corriente alterna es es un tipo de corriente que va en dos tipos de direcciones. O sea, va tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda en un dispositivo. Aquí se ven dos tipos de gráficas que hay sobre la corriente directa en función del tiempo. Como se ve es lineal prácticamente y la corriente alterna varía según el tiempo. Está un tiempo en positivo y otro tiempo en negativo. Entonces, esto es lo que hace que la corriente alterna sea más difícil de controlar. La diferencia de estas dos es que la corriente alterna es mucho más fácil de ser transportada de diferentes puntos o largas distancias. Entonces es por eso que a nuestras casas los enchufes y cualquier tipo de corriente que nos llega es alterna, porque es mucho más sencilla de transportarla. En cambio, la corriente directa es la que nos sirve para todo tipo de dispositivo electrónico. Por eso en los cargadores tenemos tipos de transformadores y cosas así que nos ayudan a transformar este tipo de corrientes en un tipo de corriente directa. Las características de una corriente alterna es que las ondas que forma esta son de tipo sinusoidales y van de estas características. Puede variar tanto en su amplitud, como se ve que es rosado fuerte, que cambia, su amplitud puede ser grande o más pequeña, o también puede cambiar de el lado en el que recorre, puede ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Cada una tiene incluso un periodo. El periodo es el tiempo en el que se repite cada onda, que iría de acá a acá. Entonces, una onda se repite cada cierto tiempo, a eso se lo llama el periodo. Tiene una fase y la frecuencia. La frecuencia es directamente relacionada al periodo. La frecuencia es la frecuencia es igual a 1 dividido del periodo. Y la frecuencia de una onda nos indica que en qué tiempo pasan qué cantidad de ondas en esta. Tenemos otras características como el valor de pico a pico, que es sencillamente la distancia que está entre un pico de una onda y la otra, el valor RMS y la medición angular de las ondas. Para un estudio de las ondas o para un circuito de corriente alterna se usa un manejo de números complejos. Entonces es más complicado ahondar mucho en ese tema y les he dejado acá un video que lo pueden ver si quieren saber cómo resolver un circuito con corriente alterna como tal. Ahora hablando un poco más sobre el desplazamiento de fase. El desplazamiento de fase de una onda es cuando esta misma onda sinusoidal ya no pasa por el origen. Como se ve acá en la onda A, está pasando por el origen, por el cero. Pero cuando hay un desfase de esta es cuando ya no pasa por el cero, sino se va tanto a la derecha como también puede desplazarse a la izquierda. Y este se le llama un desfase de 90 grados cuando se desfasa a la derecha o de menos 90 grados cuando se desfasa a la izquierda. Y acá tienen algunas fórmulas para calcular ese desfase de onda que hay sinusoidal. Esto nos ayuda más que nada a resolver circuitos con este tipo de corriente, pero no lo veo muy necesario porque es otro tipo se aplica a otro tipo de cosas o circuitos que no creo que veamos mucho.
Y ahora lo que quiero hablarles relacionados a este tipo de ondas son de los filtros pasivos. Un filtro es aquella cosa que puede ayudarte a filtrar una señal, o sea, hacer que una señal como esta de acá, una sinusoidal, pueda convertirse en otro tipo de onda, como se la ve aquí en este otro lado. Entonces podemos hacer que tanto filtre, que ya no pase la señal, o que en determinados rangos pase o no. Y eso va a depender. Para esto tenemos una relación entre un voltaje de salida y otro de entrada. Y esta relación del voltaje que entra al circuito como el que sale se llama la función de transferencia. Esta relación nos proporciona un resultado adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene ningún tipo de magnitud. Por ejemplo, la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos, pero la función de transferencia no tiene una magnitud con la cual pueda ser medida, por lo que se lo representa por los decibeles. Acá les dejo una fórmula también que es sobre la función de transferencia en dBs, que es 20 por el logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. La función de transferencia como tal es el voltaje de salida sobre la entrada porque nos ayuda a calcular qué diferencia hay entre la entrada y la salida. Es una comparación de estas dos. Además de que además de que considera la magnitud del ángulo, o sea, el desfase que tenga la misma onda. Les voy a hablar sobre los filtros paso bajas, que también se dice low pass en inglés. Estos filtros atenúan las altas frecuencias y dejan pasar las bajas frecuencias. Es un circuito que puede estar compuesto por un capacitor o un inductor. Un filtro low pass es uno que, según la frecuencia que tenga la onda, si es muy alta, entonces no la deja pasar, porque solo deja pasar ondas bajas, como lo dice el nombre. Entonces, cuando la frecuencia es baja, va a pasar como si nada, o sea, puede que no tenga ningún tipo de cambio la onda, pero cuando la frecuencia va incrementando empieza a cambiar y no deja pasar cuando la frecuencia es muy alta, por lo tanto hay un corte en la misma. Como se ve en esta gráfica, tenemos los decibeles acá, una gráfica de decibeles versus frecuencia. Vemos que los decibeles están constantes hasta que encuentra una frecuencia de corte y empieza a bajar. Esto sería que la frecuencia es lo suficientemente baja como para que nuestra función de transferencia pueda dejar pasar las ondas. Pero llega un punto que es demasiado alta y ya no las deja pasar porque es muy alta la frecuencia. Entonces, a este punto donde ya no deja pasar más frecuencias y empieza a caer, se le llama punto de corte o frecuencia de corte. Para lograr esto, podemos usar dos tipos de circuitos, un circuito RC o un circuito RL. Como ya les han debido explicar antes, un circuito RC está compuesto por un capacitor y un RL por un inductor. Entonces, ¿qué hace un capacitor? Un capacitor almacena energía en forma de campo magnético, cosa de que tenemos acá un circuito de entrada, un voltaje de entrada entre la resistencia y el capacitor y un voltaje de salida. ¿Qué va a hacer? Que el voltaje de entrada va a pasar por la resistencia y lo demás se va a quedar almacenado en el capacitor. Esto va a provocar el punto de corte o la frecuencia de corte que deseamos. Y una vez que el capacitor esté lleno o ya deje de almacenar energía, ya no va a dejar que pase más el voltaje de entrada y se va a quedar en un voltaje de salida saturado. Lo mismo pasa en un RL, pero cambiamos la posición de la resistencia y del inductor porque el inductor almacena otro tipo de energía. Por tanto, no pueden estar en el mismo lugar, pero ambas cumplen la misma finalidad. Les quiero mostrar un ejemplo. Acá tengo un filtro pasivo pasa baja RL, como se ve acá. Y vemos que está empezando a almacenar la energía. El voltaje empieza a subir cada vez más.
Su frecuencia solo sube de 100, 160, ya va a llegar a 200. Y aquí vemos la gráfica de la frecuencia de entrada. Y vemos que mientras más sube la frecuencia, la salida de nuestro circuito va reduciendo. Acá. La frecuencia de las ondas al principio no es tanta como acá en el medio. Entonces vemos que acá deja pasar todavía un tipo de voltaje. Pero llega un punto que la frecuencia es tan alta que ya no deja pasar las mismas ondas, y si ven acá es ínfimo. Si el voltaje de entrada era 1, el voltaje de salida ahora es 282 milivolts, entonces no es nada, casi no deja pasar nada de voltaje. Y vemos que mientras la frecuencia va bajando de nuevo, entonces la frecuencia de salida cada vez aumenta más. Esto sería lo que hace un pasabajas. También tengo un ejemplo de un RC, donde la resistencia está aquí y el capacitor está a otro lado. Empieza a subir la frecuencia cada vez más y vemos que tiene el mismo efecto en ambas, ¿no? Que mientras la frecuencia sea alta, baja, lo deja pasar, pero cuando la frecuencia empieza a subir, ya no deja pasar el mismo voltaje. Proseguimos con la explicación de un filtro paso altas o high pass, que es como el pasabajas pero al revés. Atenúa las bajas frecuencias y deja pasar las altas frecuencias. Es un circuito que puede estar compuesto por un capacitor o un inductor de igual manera. Un filtro pasa altas o high pass es uno que, como lo dice, mientras las frecuencias sean bajas, no las va a dejar pasar, pero cuando más alta sea la frecuencia, la va a dejar pasar como tal, el voltaje, y sin que sufra ningún tipo de cambio. La gráfica que tenemos está acá y la representa de la misma manera, que mientras la frecuencia sea pequeña, imaginemos que acá está el 0, el punto inicial, mientras la frecuencia sea pequeña no va a dejar pasar las señales, o poco, casi nada, hasta que va a llegar a un punto de corte de la misma manera, la frecuencia de corte, donde la frecuencia es lo suficientemente alta como para que el filtro la deje pasar. Y va a empezar a pasar la frecuencia como tenga que hacer. Puede estar formada por un RC, un capacitor y una resistencia, o un RL, una resistencia y un inductor. Comparando con los de pasabajas, vemos que es el mismo tipo de circuito, pero hemos puesto al revés. Ahora viene el capacitor primero y la resistencia después. Y es por el mismo efecto, porque el capacitor almacena la energía, la que está pasando por acá, y el resistor, acá el voltaje de salida va a ser lo que quede en el resistor, el voltaje que quede en el resistor después de que el capacitor lo haya almacenado, cosa de que el voltaje solo va a incrementar. Y lo mismo pasa con el filtro RL, con el circuito RL. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos, un paso altas con RC, o sea, una resistencia y un capacitor. Y vemos que mientras está aumentando la frecuencia, esta es la gráfica de entrada, estas son las de salida. Mientras más rápido o más aumenta la frecuencia, más exacto se replica en la salida. La de entrada, la frecuencia cada vez aumenta más, y la de salida la replica casi tal cual, o sea, no es idéntica, no es la misma, pero pasa con casi ninguna modificación. Pero mientras más baja la frecuencia de nuestras ondas, casi no la deja pasar, porque la frecuencia no es la suficiente como para que pueda pasar por nuestro circuito, cosa de que en este punto nuestro voltaje es casi nulo, casi cero, porque la frecuencia no es la suficiente. O sea, es como el inverso del paso baja. Y se puede ver lo mismo en un paso alta RL. Vemos el mismo fenómeno, que mientras la frecuencia es baja, nuestra voltaje de salida es casi nula, pero mientras más aumente la frecuencia,
nuestro voltaje de entrada va a ser casi idéntico al voltaje de salida. Ahora pasamos con un filtro pasobandas o un bandpass, que es llamado así por rechazar el paso de frecuencias que no estén dentro de un rango que nosotros le demos para que pase nuestra frecuencia. O sea que solo deja pasar ciertas bandas de nuestra frecuencia. Podemos decir que este filtro paso bandas está formado tanto por un circuito paso altas junto con un circuito paso bajas. Sabemos bien que el filtro paso altas solo deja pasar a señales que estén en una frecuencia alta. Y eso es lo que pasa aquí. Es una frecuencia alta. Pero si lo ponemos junto con un filtro paso bajas a su lado, que solo deja pasar señales o frecuencias bajas, entonces va a empezar a bajar en este otro punto. Cosa de que tenemos dos circuitos, un paso altas unido con un paso bajas. Y eso nos da un paso bandas. Cosa de que mientras esté en el rango de nuestra frecuencia de corte del paso altas, va a pasar. Y mientras esté en el rango de nuestra frecuencia de cortes del paso bajas, nos va a generar esta onda que va a ser la que esperamos, la única que queremos que pase. Si tenemos otro tipo de onda que no sea la misma o que no cumpla con estas frecuencias que nosotros deseamos, no va a poder pasar por nuestro circuito, cosa de que nuestro voltaje de salida va a ser casi nulo. Pero mientras cumpla estas condiciones, va a pasar casi igual que el voltaje de entrada. Y acá también les muestro un ejemplo de un filtro paso banda. Ya, aquí podemos ver lo mismo, el aumento de la frecuencia y el descenso de la misma y cómo afecta en la salida. Cuando la frecuencia está en un intermedio, vemos que la misma se replica, no podríamos decir igual, pero sí similar, como que nuestra frecuencia de entrada, que es esta, se replica en la salida. Pero cuando la frecuencia empieza a bajar, vemos que nuestra salida se vuelve casi nula, porque ya no cumple con los requisitos de nuestro paso bandas que queremos. Y llega un punto en que la frecuencia también es demasiado alta y como resultado tenemos igual una salida casi nula. Entonces, este circuito solo va a dejar pasar cierto tipo de frecuencia que esté más adecuado al rango que nosotros queremos que pase, una banda de paso. Y para finalizar, tenemos los filtros, el notch filter o el filtro rechazo banda, que es muy similar al filtro paso banda, pero se llama así por suprimir la banda. O sea, no va a dejar pasar la banda deseada, más bien cuando esta banda cumpla con los requisitos o con las frecuencias críticas que nosotros le hemos puesto, la va a rechazar y no permite el paso de cuyas frecuencias se encuentren entre las frecuencias de corte superior o inferior. Para hacer un filtro rechazo bandas, igual utilizamos un filtro paso bajas y un filtro paso altos. Pero estos dos circuitos paso altas y paso bajas los ponemos en paralelo. En el paso bandas estaban en serie ambas, pero en el rechazo banda o notch filter están en paralelo ambos circuitos. Cosa de que cuando nuestra señal cumpla con estas señales o estas frecuencias críticas, tanto del filtro pasabandas como el paso altas, esta señal va a verse suprimida, o sea, va a ser rechazada por nuestro circuito y no nos va a producir nada, como se ve en este ejemplo. Acá podemos ver cómo empieza a subir la frecuencia. Acá tenemos lo que son el comportamiento del inductor, acá del capacitor. Y vemos que cuando son diferentes,
la señal de salida se queda normal. Pero cuando el inductor tanto como el del capacitor son casi iguales, vemos que nuestra salida es casi nula, es cero, prácticamente. Entonces, la relación entre la salida y la entrada se va a ver comprometida por la actuación del inductor y del capacitor. Entonces, va a rechazar la banda de paso que vamos a tener acá y va a hacer que la salida sea cero, como acá se la ve. Y ahora, ¿para qué nos sirven estos filtros? Depende al circuito que queramos realizar o que queramos hacer, vamos a necesitar cierto tipo de parámetros para lograrlo. Entonces, si queremos estabilizar un circuito con una corriente alterna y solo nos sirve frecuencias altas, o sea, solo va a poder captar frecuencias altas este dispositivo, obviamente vamos a usar un high pass. Pero cuando nuestro dispositivo es muy sensible y no podemos arriesgarnos a que pase en frecuencias altas, usamos un low pass, que solo deja pasar a frecuencias bajas. Y cuando queremos que pase solo cierto tipo de frecuencias o cierto tipo de señal, usamos un paso bandas. Pero cuando hay señales muy ruidosas o con mucho ruido y que no están dentro del rango que queramos y queramos eliminar ese tipo de señales, utilizamos un notch filter. Y eso sería todo de mi explicación. Muchas gracias.